Muy buenos días con los presentes, señorita fiscal, señor abogado, público presente, siendo las 9:01 de la mañana del día lunes 11 de noviembre del año 2019. Se hace presente esta sala de audiencias el juez del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria, Juan Carlos Sánchez, la asistente de audiencia, a fin de llevar a cabo la diligencia programada para la fecha ayuda en relación a la solicitud de tutela de derecho formulada por la defensa técnica de Tarcisio Hilario Mendoza Chirotinti en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito de colusión y otros en agravio del Estado. Para efectos de registro, se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 129-2016-32. A efectos de verificar la asistencia de ley, señor asistente, si se da cuenta. Magistrado, muy buenos días. Sujetos procesales y público presente. Doy cuenta a usted la concurrencia de los siguientes sujetos procesales para la presente sesión de audiencia. Por parte del Ministerio Público se encuentra presente la doctora José Mari Ana Quispe Mori, representante del quinto despacho de la Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por parte de la defensa técnica del investigado Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti se encuentra presente el abogado Edgar John Vargas Vargas. Esto es lo que da cuenta, señor magistrado. Muy bien. Damos por válidamente instalada la audiencia. Se le concede 15 minutos, señor abogado, para que sustente su pedido. Muchas gracias, señor magistrado. Si me permitiera un minuto, por favor, a efecto de poder. Bien, muchas gracias. Señor magistrado del segundo juzgado de investigación preparatoria, permanente especializado en delito de corrupción de funcionarios, colega del Ministerio Público, presentes todos. Ante usted, el abogado Edgar John Vargas Vargas, en representación de mi patrocinado, Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti, que en la actualidad cumple mandato de prisión preventiva. La presente audiencia, señor juez, es con el mérito de solicitar a su digna judicatura de que se verifique las arbitrariedades que la defensa ha podido verificar en cuanto a la imputación que habría realizado el Ministerio Público. Es así, señor juez, que tenemos esta audiencia bajo el amparo del artículo 71 de nuestro catálogo procesal, en donde taxativamente dice que el imputado puede hacer valer por sí mismo a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Asimismo, nos amparamos en la casación 136-2013 de Tacna, y donde ya se ha señalado, ¿no?, tanto al literal A del inciso segundo del mismo artículo, que nos señala que el imputado tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención a que se exprese la causa o motivo de dicha medida. Básicamente, señor juez, también vamos a sujetarnos a lo que ya se ha dicho en la casación 4-2010 sobre la audiencia de tutela. Bajo esa premisa, señor magistrado, queremos hacer nuestra petición concreta, es que se declare fundada la presente tutela de derechos que va a sustentar la defensa, debido a que solicitamos de que la Fiscalía realice una imputación correcta, una subsunción de los hechos al mismo o deje libre los derechos de mi defendido. Es así también ingresando a la imputación que se ha realizado por dos delitos, señor magistrado: asociación ilícita para delinquir, contemplado en el artículo 317, y colusión agravada, en el artículo 384, segundo párrafo. Bajo esa connotación, señor juez, no podemos dejar de señalar que la ley
el decreto legislativo 1244, en su artículo segundo, modifica el artículo 30.000, modifica el artículo 317, toda vez que este expediente proviene del 2015. Asimismo, señor juez, lo prescrito, vamos a señalar que el prescrito en el inciso primero del artículo segundo de la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, asimismo al convenio de Palermo, en el artículo segundo ha establecido una delimitación de las características que debe presentar para ser considerada como una organización criminal. Es así que dicha normativa ha establecido e inferido que toda organización criminal presenta un conjunto de elementos que lo son inherentes. Por lo tanto, dan vida a dicho estamento jurídico. Señor juez, ¿para qué hago esta connotación? Porque la defensa considera de que a Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti se le atribuye la responsabilidad o la presunción de responsabilidad penal del delito de asociación ilícita para delinquir sin que exista para ello ningún elemento material o objetivo que haya corroborado. Tan solo se basan en una presunción genérica que la defensa considera como ilegal. Vamos a también, señor juez, anteponer a ello que lo que ha señalado, señor juez, el acuerdo plenario 1/2017 sigue sentando bases con fecha 5 de diciembre de 2017, cuando señala desde el fundamento jurídico número 22, 16 hasta el 22, desarrolla el elemento estructural que presenta una organización criminal. Para que no quede duda, señor juez, respecto a los elementos jurídicos por los cuales el Ministerio Público debió haber tomado consideración antes de formular dicha imputación. Bajo ese tenor, señor juez, voy a desarrollar la imputación básicamente que se le ha formulado contra mi patrocinado en el dictamen número 72 de fecha 11 de enero de 2018, en donde la Fiscalía señala que a Tarcisio Mendoza, a mi defendido, que en calidad de autor, dice, por haber formado parte de la organización criminal, quien, tentado por una finalidad y actividad, dice, de la organización propuestas por Óscar Antonio Casas Dávila, líder de la organización criminal, dice, conjuntamente con Edgar Vargas Laurente. Esa es la primera parte de su imputación respecto al delito de asociación ilícita. Así también señala, señor juez, he denotado algunos extractos, dice que decide formar parte de la organización criminal, estableciendo, dice, cada una de sus actividades específicas para contribuir con la finalidad lucrativa de la organización, mediante la comisión de delitos y uso de instrumentos ilegales para apoderarse del control de la obra de inversión pública en cuestión, para contratar directamente con la ejecución de la misma empresa privada aludida. Señor juez, como podrá denotar, estos son aspectos relevantes de la imputación. Asimismo sigue, por ejemplo, la fecha, pero ya la fecha de la firma del convenio entre el consorcio Serviuni, SAC, y la entidad, que ha sido el 22 de diciembre del 2014, casi antes de que finalice su gobierno, en este caso, su participación como funcionario público, mi patrocinado. Pero, señor juez, en esta imputación, como habrá podido denotar, no se encuentra contemplada, así como en nuestro escrito de pretutela, cuando ha sido respondida, el señor fiscal, Luis Ferrer, nos responde y nos dice de que los elementos, dice, elementos de convicción se encontrarían contemplados, dice, a fojas 6, 69, 14, 69, 15, del tomo 35. Señor juez, nosotros hemos desmembrado el expediente completo y no hemos encontrado ningún elemento probatorio que vincule directamente a Tarcisio Mendoza Chirorinti con Óscar Casas Dávila, ni tampoco ninguno de sus emisarios. No hay reuniones, no hay escuchas, no existen colaboradores eficaces, no existen testigos que hayan aseverado la imputación o para darle objetividad a la imputación realizada por el Ministerio Público. Eso es básicamente, señor juez, respecto a la asociación ilícita para delinquir. ¿Por qué? Porque es necesario, señor juez, que se vea, como también lo ha señalado el Acuerdo Plenario 1/2017, que le acabo de señalar por la Sala Penal Nacional, en donde se debe tomar en cuenta el aspecto estructural. Dice que ha sido captado, pero ¿qué rol específico ha cumplido Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti? Más que haber sido alcalde. Y denota que la asociación estaría básicamente descrita así por el Ministerio Público solo por los resultados.
por el detrimento patrimonial o por la defraudación patrimonial que se habría, sí, realizado a través de una pericia contable. Sin embargo, señor magistrado, el que tenga calidad de alcalde necesariamente no lo puede asociar como parte de una organización criminal, si es que esto no esté corroborado con elementos que lo vinculen. Por ejemplo, en el fundamento jurídico de dicho acuerdo, que dice que se tome en cuenta, el fundamento jurídico número 17, nombra a 5 categorías como elementos. El cuarto y el quinto es muy importante, señor juez, del fundamento jurídico número 17 del acuerdo plenario 1/2017. El elemento funcional dice la designación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal. Y el quinto dice elemento estructural, como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes. No se ha mencionado cuál ha sido el rol de Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinqui. Hasta la fecha no se ha mencionado, tan solo que era el alcalde y habría así firmado. Pero hay que saber que los votos de los alcaldes en este tipo de convenios o contratos son votos dirimentes cuando provienen de una sesión de consejo. Y eso no se ha tomado en cuenta para la imputación, para que se denote y para que la defensa pueda tener también una tarea de una defensa eficaz, señor juez. Eso atenta al derecho a la defensa cuando la imputación no es clara. Respecto al segundo delito, señor juez, que viene a ser colusión agravada, hemos podido contemplar que se le imputa también a mi patrocinado el delito de colusión agravada, sosteniendo que se habría causado una lesión patrimonial al Estado, de acuerdo a lo que señala el código sustantivo. Sin embargo, señor juez, se denota una insubsistencia en la imputación del Ministerio Público cuando señala de que mi patrocinado habría sido personalmente la persona que habría realizado el acuerdo colusorio, porque hay que saber de que los verbos rectores del delito de colusión se encuentran en el primer párrafo del artículo 384, en donde debe denotar claramente cuál es, si subsiste o no dentro de los verbos rectores el delito imputado. Y es así que señala, dice, el funcionario o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa o modalidad de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, en cualquier operación que a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. Respecto a esta imputación, señor juez, si bien dice también la condición para que esté sustentado una colusión agravada, debe existir sí o sí un elemento importante que viene a ser la pericia contable. Pero también es de observarse como ente que defiende también a la sociedad. El Ministerio Público debió haber previsto de que los cheques se han girado, los cheques que han sido girados, o sea, en el momento que se consuma el delito, en todo caso, para esta imputación, segunda imputación que se le realiza a mi patrocinado, se realiza cuando ya no era funcionario público. Y entonces, en las ciudades a tipo Junín, tienen dictamen acusatorio 2 funcionarios que trabajaban directamente con mi patrocinado, los mismos que es Rubén Ñaupa y David Portocarrero. Tiene acusación, señor juez. ¿Y sabes por qué delitos? Por los delitos de colusión agravada y por los delitos de usurpación de funciones. Porque dichas personas, señor magistrado, en este expediente tienen calidad de testigos. En el expediente en Satipo, tanto de Poyeni como de Betania, porque son dos centros educativos, están como acusados, ya están a puerta de juicio oral. Y estos señores se les está imputando estos delitos, por tanto, colusión agravada como usurpación de funciones, denote su usurpación de funciones. Estos 2 señores, utilizando su cargo, habrían utilizado un código contable, porque uno era gerente y el otro el área de contabilidad, para poder realizar los giros. Esa observación no lo ha precisado el Ministerio Público, en todo caso, no se ha pronunciado respecto a ello, porque estaríamos hablando de la materialización, porque, ojo, un dictamen acusatorio es mucho más sustentado que una investigación preparatoria. Viene a ser ya el resultado casi de una investigación.
Entonces, ¿por qué es que aquí en este expediente se le pone a estos señores como calidad de testigos que ni han declarado aún? ¿Y por qué allá ya tiene acusación, señor juez? Viendo sobre ese tema, señor juez, es que nosotros, la defensa tampoco sostiene que esos señores serían culpables, pero de que existe una investigación en donde se ha concluido, al menos en dictamen acusatorio, que estos señores habrían usurpado funciones del alcalde, sí. Están a puerta de juicio oral para demostrar o para acogerse a un beneficio, señor juez. Por esas consideraciones, señor magistrado, también es necesario que se precise respecto a la palabra concertación. Hay que tener mucho cuidado porque es una delgada línea que delimita también entre una posible omisión, quizá. Si bien existe un deber funcional de parte de mi patrocinado como alcalde que ha sido, señor magistrado, Salinas Sicha, por ejemplo, sostiene, cuando habla de colusión agravada, por ejemplo, dice, el guardar silencio no equivale a concertar, dice, desde el punto de vista normativo y estructural que exige el tipo penal, porque concertar es una acción eminentemente activa. Dice, quien guarda silencio o calla no obra en concierto para perjudicar al Estado, simplemente realiza un comportamiento omisivo que facilita la comisión del delito por otros. Viendo, así dice, señor magistrado. Así señala Salinas Sicha, sabemos que es un magistrado superior y ha sido profesor también, y lo he tomado esa cita, señor juez. Sin embargo, señor magistrado, ¿por qué cito esto? ¿Por qué cito esto? Porque en esa imputación de esta presunta organización criminal liderada, dice, por Óscar Casas Dávila, Tarcisio Hilaria Mendoza Chirorinti ha sido un alcalde de un pueblito de Río Negro, que es Axáninca, una comunidad xánica. ¿Que haya sido captado? Puede ser, pero ha tenido una decisión activa de pertenecer, de cumplir un rol, dicha persona, que es bilingüe, o sea, habla la mitad su idioma castellano y la mitad axánica. Entonces, creemos, y también ha sostenido en la respuesta a la pretutela, el mencionado fiscal Ferrer, de que la necesidad de investigar, dice, de todavía investigarlo, dice, se basa en que no solamente es el único investigado, sino dice que son 13 entidades más. ¿Pero eso qué tiene que ver con la libertad fundamental de mi patrocinado? En absoluto, en absoluto. La individualización de la gente, posible que haya vulnerado, transgredido una norma, debe ser personalísima, señor magistrado. No se le puede poner de yapa a Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti como una parte de una organización criminal. Justamente se sienta bases jurídicos, no solamente nacionales, sino proviene incluso de estándares internacionales, a efecto de que no se le diga a cualquier persona que ya es parte de una organización criminal. Señor juez, para terminar, solicitamos se tenga en cuenta, señor magistrado, de que también para el delito de organización criminal o asociación ilícita es necesario, como señala nuestro catálogo, que se tenga en consideración la característica de estabilidad de dicha organización. Si se denota claramente de que mi patrocinado, la única participación que habría tenido indirectamente, todavía no se sabe, no existe elementos de corroboración, que habría firmado el contrato de convenio el día 18 de diciembre. El 22 se formaliza y el 31 de diciembre de 2014 culmina su gestión. En 13 días se habrá podido consolidar una organización criminal. ¿Qué tipo de organización criminal, a qué tipo de organización criminal pertenece mi patrocinado? Queremos saber. ¿Es vertical? ¿A cuál? ¿Flexible? No ha precisado el Ministerio Público, solamente ha dicho habría sido captado. ¿Pero de qué forma? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No solamente es, señor juez, los sucesos fácticos que se le puedan atribuir como un tema de delito del resultado. Existe también, y conocemos, cuando se traten de delitos dolosos, tiene que haber un pronunciamiento respecto al elemento subjetivo, a la tendencia interna trascendente, señor juez. Y al no existir dicha imputación clara y precisa, vulnera los derechos de defensa de mi patrocinado y que en este momento también ya está siendo vulnerado su derecho a la libertad y a otros ¿no? conexos. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicito de que se declare fundada la presente tutela de derechos. Muchas gracias. 15 minutos, señor fiscal. Señor juez,
Bueno, el Ministerio Público solicita que se declare infundado el pedido de tutela del señor abogado, puesto que de su exposición se advierte que son argumentos de defensa a los que ha hecho referencia. No ha determinado si la imputación del Ministerio Público es defectuosa o falta de imputación, lo que la Fiscalía va a contradecir. Señor juez, en la formalización de investigación preparatoria se le está imputando al señor Mendoza Chirorinti efectivamente 2 delitos: delito de colusión de asociación ilícita para delinquir y delito de colusión agravada. Nosotros en la formalización de investigación preparatoria hemos descrito detalladamente cómo se forma esa asociación, no a partir de la integración del señor Mendoza Chirorinti a esta asociación, sino cómo se forma. Establecimos que se forma con su líder, el señor Óscar Casas Dávila, que utiliza el consorcio Uniservi-Unisac para poder defraudar al Estado. Suscribe convenios marcos, convenios específicos, hemos indicado, con la finalidad de captar obras a nivel nacional y luego direccionarlas a empresarios privados. Esa fue la finalidad de esta asociación. Nosotros hemos establecido, señor juez, y se encuentra en la formalización las características de esa asociación. Hemos dicho, pues, señor juez, que estuvo compuesta por 65 personas. Hemos dicho que ha tenido las características, o se dieron las características establecidas en el Acuerdo Plenario 4/2006, que requiere, señor juez, que requiere la relativa organización, requiere estabilidad o permanencia en el tiempo y un número de personas. Si usted revisa, señor juez, los fundamentos 83 en adelante, ahí se detalla específicamente cómo es que se gestó esta organización, ¿ya? Esta organización y cómo es que se incorporó a esta organización el señor Mendoza Chirorinti. Señor juez, si revisamos el fundamento, bueno, el abogado indica que no hay una imputación concreta o suficiente respecto al señor Mendoza Chirorinti, pero invitamos a revisar el fundamento 376, 377, 378, 379 en adelante, donde se describen los hechos acaecidos en la municipalidad de Río Tambo, por el cual nosotros señalamos pues que el señor Mendoza Chirorinti fue captado por la organización criminal liderada por Óscar Casas Dávila. Es más, toda la argumentación, los hechos descritos se encuentran sustentados, señor juez, con una serie de elementos de convicción que en su momento, que se encuentran descritos en la formalización y que también fueron merituados en el requerimiento de prisión preventiva por su despacho fiscal. Nosotros hemos indicado que en la municipalidad de Río Tambo existía un convenio de financiamiento que era de cumplimiento del señor alcalde Mendoza Chirorinti, que obligaba a este señor convocar un proceso de licitación pública para contratar una obra pública valorizada en 6 millones de soles. Hemos dicho, señor juez, que en mérito a ese convenio de financiamiento, en esa municipalidad se llevó a cabo un proceso de licitación pública, el 02-2014, proceso de licitación que fue cancelado por el señor alcalde Mendoza Chirorinti. ¿Para qué? Para encaminar la suscripción de estos convenios y con la finalidad pues de concretizar los fines de esta organización criminal, que era captar la obra pública y estaba a cargo de esa municipalidad. Elementos de convicción nos pide el señor abogado. Existen muchos elementos de convicción. Es el propio alcalde, señor juez, quien cancela el proceso de licitación público. Que cancela este proceso de licitación pública para luego suscribir en el mes de diciembre, 22 de diciembre del 2014, los convenios en favor de la organización, con el cual permitió a esta agrupación criminal captar la obra y luego subcontratarla a un empresario. Elementos de convicción, señor juez, que vinculan al señor Mendoza Chirorinti con los hechos materia de investigación. Hemos indicado, señor juez, en forma clara y precisa,
no como lo indica el señor abogado, que el señor Mendoza Cirorinti fue captado por la organización y que su adhesión ha tenido incluso en el fundamento 388, señor juez, hemos indicado que su adhesión ha tenido lugar fechas previas a la exteriorización de sus actos administrativos, es decir, previo a la suscripción del convenio marco y convenio específico con el cual estos señores defraudan al Estado o eluden las normas de contrataciones estatales para contratar al ejecutor de la obra, es que se incorpora el señor Mendoza Chirorinti a la organización criminal. En ese sentido, señor juez, no es cierto lo que alega el señor abogado, que existe una imputación deficiente o una imputación que no es clara. No es la presunción genérica o ilegal, como dice el abogado. Los cargos están claros y precisos en la formalización de investigación preparatoria. Es más, señor juez, los elementos de convicción se encuentran descritos y detallados en esta formalización de investigación preparatoria. Entonces, no es cierto lo que dice el señor abogado, que no existen medios de convicción. En todo caso, debemos ceñirnos a la naturaleza de esta audiencia, ya que es el pedido de tutela respecto a la imputación defectuosa, ¿no? El abogado ha hecho un análisis sesgado de lo que es los hechos atribuidos al señor Mendoza Chirorinti, ya, puesto que no alega o omite alegar respecto a lo señalado por el Ministerio Público, ¿ya? quien según la formalización hemos detallado en específico, en forma detallada cómo se conformó esta organización criminal, quiénes componen esta organización criminal, cómo estuvo integrada, por qué personas estuvo integrada esta organización criminal. Hemos dicho que está integrada por personas vinculadas al consorcio, que esta organización criminal captó a funcionarios públicos, en este caso en su mayoría alcaldes, a cargo de proyectos de inversión pública millonarios. Hemos explicado la forma como se adhirió a esta organización el señor Mendoza Chirorinti. Repito, esto fue, como lo señala también el señor abogado, esto fue en diciembre del 2014, pero el hecho que este se haya adherido en el mes de diciembre no significa que se le pueda imputar el delito de asociación ilícita. ¿Por qué, señor juez? Porque la asociación ya se encontraba vigente en el momento que este señor Mendoza Chirorinti se adhiere a la organización criminal. No se puede analizar las características de una asociación ilícita a partir de la incorporación del señor Mendoza Chirorinti, sino propiamente el análisis debe realizarse respecto a la estructura, respecto a la asociación ilícita que se encuentra descrito en esta formalización de investigación preparatoria. Respecto, señor juez, al cuestionamiento respecto a la imputación del delito de colusión agravada. De la misma forma, señor juez, se encuentra descritos en la formalización de investigación preparatoria, fundamento 601, al fundamento 629 de la formalización de investigación preparatoria, se encuentra descrito, señor juez, en forma detallada con los hechos respecto al delito de colusión agravada. Cómo es que hemos descrito, señor juez, cómo, cuándo y dónde, cómo es que se concerta este señor Mendoza Chirorinti, alcalde de la Municipalidad de Río Tambo, con el señor Oscar Casas Dávila y el empresario privado para poder defraudar al Estado, utilizando el mecanismo de los convenios de cooperación, ya, suscritos el 22 de diciembre, hemos indicado, suscritos el 22 de diciembre del 2014, y cómo es que se llega a defraudar al Estado. Es más, cuando este señor tenía la condición, hemos indicado, que tenía la condición de funcionario público, alcalde de la Municipalidad de Río Tambo. Si bien es cierto, señor juez, la defraudación, como indica el abogado, y si recordamos los hechos, aquí la defraudación se dio al finalizar la gestión del señor Mendoza Chirorinti y la transferencia, porque estamos hablando acá de la afectación patrimonial por 2.500.000 soles
por pagos indebidos de adelantos, porque se le cuestiona al señor Mendoza Chirorinti y a los funcionarios si es que estos señores, como consecuencia de la colusión agravada, se apropiaron de la suma de 2.500.000 soles que eran destinados a la ejecución, para la ejecución de la obra pública, dinero que fue transferido como consecuencia de los actos de concertación en los que participó el señor Mendoza Chirorinti. Y hemos acreditado también la formalización, hemos indicado que se encuentra acreditada esta afectación patrimonial con un informe contable, informe de ingeniería civil, que nos indica, pues, nos da cuenta, nos acredita la defraudación patrimonial. Entonces, señor juez, la disposición número 72, señor juez, es más, ha sido analizada por su despacho en el requerimiento de prisión preventiva, donde se estableció que existen elementos de convicción graves y fundados que vinculan al señor Mendoza Chirorinti con los hechos materia de imputación. Prisión preventiva, señor juez, que fue confirmada por la Sala Penal Nacional de Apelaciones, quien también, señor juez, ellos evidenciaron que existe una serie de indicios suficientes que acreditan, que vislumbran la participación del señor Mendoza Chirorinti en los hechos materia de investigación y no cuestionan, señor juez, la imputación realizada por el Ministerio Público en la formalización de investigación preparatoria y mucho menos en el requerimiento de prisión preventiva. Es más, señor juez, debe tenerse en cuenta que el estado de investigación, si el estado de investigación es investigación preparatoria, no puede exigir el abogado, como indicado, que haya prueba directa, videos, colaboradores eficaces a este nivel de acción. ¿Qué nos exige la jurisprudencia nacional? Un mínimo nivel de detalle respecto a los hechos y a la imputación. Es lo que se ha hecho en la formalización. Tenemos más que un mínimo nivel de detalle en los hechos atribuidos o los cargos atribuidos que permiten conocer a la defensa y al señor Mendoza Chirorinti que se le está imputando el delito de colusión agravada y el delito de asociación ilícita para delinquir. Entonces, en ese sentido, señor juez, solicitamos que se declare infundado el pedido de tutela por defectos de la imputación solicitado por la defensa del señor Mendoza Chirorinti. Brevemente, señor abogado, muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Como hemos podido escuchar a mi colega de la Fiscalía, no ha precisado absolutamente, si no se ciñe supuestamente, señor magistrado, como ya habíamos señalado inicialmente, en la denotación sobre efecto de resultado. O sea, que Tarcisio Mendoza Chirorinti si era alcalde. O sea, si vamos a denotar eso como elemento de convicción, no es, señor juez, estamos solicitando una imputación concreta y suficiente para que la defensa pueda hacer también una defensa eficaz, y es su derecho, mi patrocinado, conocer los cargos. Y además dice que el Ministerio Público confunde, una cosa es la medida de prisión preventiva y otra es la recurso de tutela de derecho, que viene a ser después, y además evidenciando notables deficiencias en su imputación. Es su derecho, mi patrocinado, solicitarla en cualquier etapa del proceso, señor juez. Además, básicamente de la asociación ilícita, el Ministerio Público no ha señalado, cuando dice que había sido fechas previas, se habría reunido, pero no ha dicho cuándo, cómo, con quién. Y también señala, justo para terminar su alocución, de que estamos en etapa todavía, de repente los videos van a aparecer luego. Eso, señor juez, normalmente en este tipo de casos que son deberes funcionales, si bien no se trabaja con prueba de repente directa, pero no existen indicios suficientes que puedan motivar una imputación válida y lo haya traído, señor juez. No tiene también que ver el tema que haya ya subido a apelación la prisión preventiva. Ese también es un mecanismo impugnativo que lo ha realizado en su momento. Y además, si bien la prisión preventiva es una necesidad de tener al sujeto para que comparezca en el proceso, en este caso de tutela estamos solicitando que se ha vulnerado los derechos de que se le formule cargos concretos, no
mi patrocinado reconociendo haberse reunido con nadie o hay una prueba en contrario. Por esas fechas imprecisas que el Ministerio Público señala, o sea, a ciegas, dice fechas previas, se habría reunido antes del acto colusorio, pero no ha dicho cuándo, señor magistrado. Lo que sí muy bien ha sustentado es que en diciembre es que se firman los convenios. El 18 se aprueba la sesión de consejo y el 22 se firma y se concluye su participación como alcalde el 31 de diciembre de 2014 y los cheques son girados el 5 de enero de 2014 y señalan a otro imputado que estaría presuntamente, dice, ligado, Edgar Vargas Laurente. Señor magistrado, este señor no tiene nada que ver con el investigado. A este señor habría sido captado seguramente porque esta es una constructora que ha hecho su participación según la imputación fiscal el 25 de enero del 2015. Ya mi patrocinado ya no tenía la condición de funcionario público, no tenía nada que ver con ya la alcaldía. Para culminar, el señor juez no ha dicho la forma como se ha adherido, no he escuchado, solamente señala ya los efectos de resultado, no ha dicho cómo. Respecto a la colusión agravada, mi colega ha señalado que lo vincula directamente utilizando los mecanismos del convenio firmados el 22 de diciembre de 2014, los cheques. Sobre esos cheques ya hemos señalado, señor magistrado, de que se han girado cuando ya no era gestión. Ahora, dice que para que haya defraudación al Estado, se tiene que probar, ¿no?, a través de una pericia contable. Y estamos señalando, y el Ministerio Público no ha refutado, no se ha pronunciado respecto a las dos personas que acabo de señalar, que tienen dictamen acusatorio, en este caso por usurpación de funciones, por haber utilizado los códigos para girar los cheques y además por colusión agravada. ¿Y por qué lo tienen en esta carpeta como solamente testigos que aún ni siquiera han tomado su declaración? Mi patrocinado en su manifestación, el penal Castro ha dicho directamente de que él no ha conocido ni a Ricardo Ruiz Durán, que habría sido, dice, el supuesto nexo, ¿no?, porque le vincula directamente con Óscar Casas Dávila. Óscar Casas Dávila, en su declaración, ha dicho que sabía de que habían realizado una firma con Municipalidad Distrital de Riotambo, pero que no conocía al alcalde. Y entonces están tratando de buscar otros nexos. Ricardo Ruiz, ¿qué ha dicho Ricardo Ruiz en su declaración? ¿Conoce directamente a Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti, señor juez? Eso no existe, señor juez. Por eso es que debemos tener cuidado cuando se realiza una imputación de asociación ilícita. No es que seas captado solamente, sino que tiene que ser activa, aceptar el rol y aceptar al líder. Señor magistrado, por esas consideraciones solicitamos nuevamente que se declare fundado la presente tutela, que se deje a salvo los derechos del patrocinado en esta investigación. Solicitamos último despacho que ampare la presente. Muchas gracias. Sí, solo para señalar, señor juez, que nos tenemos que, bueno, primero es decir que los argumentos del abogado son argumentos de defensa, porque está haciendo referencia a una serie de personas que sí efectivamente son materia de investigación por este despacho fiscal en este momento, ¿no? Que ya es decisión del Ministerio Público si los incorpora o no en la investigación, como el señor Ñaupa y el señor Portocarrero, que son funcionarios de la gestión del señor Mendoza Chirorinti, pero no voy a entrar a cuestionar eso porque no es materia de esta audiencia de tutela de derechos. Solo para precisar que el abogado nos indica que no hemos establecido la imputación o el rol del señor abogado. Quiero indicar que se remita al fundamento 388, donde indica pues cómo fue captado este señor, y el rol está establecido en el fundamento 377, donde dice: el rol consistió en posibilitar la suscripción de los ilegales manifiestos, ilegales convenios de cooperación para defraudar a la municipalidad de Riotambo. Y el detalle está en el fundamento 377, fundamento en adelante, hasta el fundamento 388. Entonces, no es cierto lo que alega el abogado defensor. Señor juez, es más, lo que ha advertido el Ministerio Público es una secuencia de actos por parte de la defensa del señor Mendoza Chirorinti. Tenemos nosotros un habeas corpus, presentado por la defensa del señor Mendoza Chirorinti en contra de la Fiscalía por haberle abierto investigación por el delito de asociación ilícita y colusión agravada. Tenemos una contienda de competencia que también nos ha planteado el señor, la defensa del
del señor Mendoza Chigorinti, porque lo que pretende es llevarse la investigación a Junín, que bueno, ya nos han notificado que ha sido declarada infundada. Entre otros cuestionamientos, tenemos que la defensa del señor Mendoza Chigorinti ha captado a todos los funcionarios exfuncionarios de la Municipalidad de Castilla y está detrás, los acompaña incluso en las testimoniales, para dirigir la versión que ellos pueden sostener. Entonces, es más, lo que nosotros estamos advirtiendo no es esta audiencia la que se va a determinar eso, pero lo que estamos advirtiendo son actos de obstrucción por parte de la defensa del señor Mendoza Chigorinti, que tiene una prisión preventiva que recién la está cumpliendo hace 2 meses porque estaba en condición de no habido, impuesta en enero, en el año pasado, el 2018. En ese sentido, señor juez, por los argumentos señalados, solicito que se declare infundada el pedido de tutela por parte de la defensa del señor Mendoza Chigorinti. Una última, por favor, me concede un minuto, por favor. Señor magistrado, solo para aclarar, señor juez, no encuentro de 377 al 388 que manifiesta el Ministerio Público ningún elemento, lo que ha solicitado la defensa. Respecto, señor juez, a la obstrucción de la defensa, bueno, yo no he solicitado la contienda de competencia, pero sí entiendo que mi defensa conjunta lo habría hecho, y es también su derecho porque se ha expuesto y se ha entregado la documentación pertinente en su momento, y el habeas corpus sería mucho más antes. Respecto, señor juez, a la conducta, en este caso de mi patrocinado, de no haberse entregado a la justicia, mi patrocinado jamás se ha movido de su lugar, sino que la policía no ha ido a buscar al centro comunal, donde él es nativo, vive allí. Entonces no ha habido ni siquiera evidencia de que se habría detenido en otra ciudad, se ha detenido en su lugar, en su domicilio, señor juez. Por esas consideraciones, señor juez, y denotando que el Ministerio Público se basa nuevamente en los hechos como resultado y no en la consecución del delito, cómo se adhiere, cómo concierta, cómo coordina, no especificó, y por eso la defensa no sostiene de que no ha satisfecho, señor juez, esta solicitud. Y reitero, señor juez, solicito que se ampare la tutela y lo dejo a su libre discreción. Muchas gracias. ¿El fiscal? Sí, ¿Quiere agregar algo? sí, solo algo puntual, ¿no? Que nos pide la defensa que expliquemos cómo, pero se olvida de que estamos investigando delitos contra la administración pública, de colusión, delito de colusión. Es casi imposible que nosotros podemos establecer cómo se reunieron, en qué sitios se reunieron, qué es lo que conversaron el alcalde Mendoza Chigorinti con la agrupación criminal para la concertación ilegal. Entonces, ese pedido no es de recibo ni resiste ninguna justificación por parte del Ministerio Público, puesto que los indicios nos han llevado a la serie de indicios, la cantidad de indicios que obra en la carpeta fiscal, nos han llevado a desarrollar, a describir los hechos y la imputación de una manera clara, conforme lo exige la norma penal. Ok, muy bien. Señor abogado, ¿cuál es su pretensión entonces de declararse fundada la tutela? Correcto, señor juez. La defensa, señor juez, solicita de que se debe dejar libre la imputación de asociación ilícita para delinquir si es que no, el Ministerio Público no satisface en este caso a su judicatura de entregar elementos o corroborar la imputación, porque no existe, si bien existe un tema de resultados, pero no existe el camino correcto para una imputación, por lo cual, señor juez, la defensa considera de que pues, se deja vulnerable a mi patrocinado de defenderse, porque no nos está entregando hechos, no existen testigos, solamente existe el resultado, defraudación al Estado, pericia contable, y se cree que se habrían reunido. Entonces, la asociación ilícita como delito debe ser tratado de esa manera, debe existir un elemento objetivo, un elemento subjetivo, debe ser pormenorizado, y dice el Ministerio Público que no tendría, sería difícil para ellos, pero es que ese es el trabajo justamente de investigación, señor juez. Además de colusión agravada, señor juez, creemos de que mi patrocinado no estaría tampoco inmerso dentro de ello. De repente que se deje libre una imputación de colusión, por la cual debería siga siendo investigado. Pero explíqueme, porque también lo veo en su escrito.
Correcto. ¿A qué se refiere con dejar libre? Doctor, O sea, que le quiten los cargos. no, señor juez, Entonces, que el Ministerio quiero Público... que me explique sí, bien. O sea, correcto. no puede decir que deje libre. ¿Qué quiere decir con dejar libre? Señor magistrado, si no existe una imputación concreta atribuible, el Ministerio Público debería, su judicatura debería señalar, explicar, llegar a una conclusión que si no existe una imputación atribuible, sustentado, debería estar la imputación, señor magistrado. Debería. Por eso le estamos... ¿Esa es la finalidad de la intervención del juez? No, señor magistrado, Entonces, solamente... Cuando el acuerdo plenario 2-2012 dice que la defensa puede cuestionar la imputación, ¿qué dice con respecto a la función del juez? No, señor magistrado, lo que la defensa... Por eso le pregunto, ¿cuál sería la función del juez en el marco de verificar una imputación concreta? Debería ser que precise el Ministerio Público. Claro, por Entonces, eso, señor magistrado, eso es lo que pretendemos, que precise para poner por eso, un mejor panorama de defensa. A eso hay que pedir lo que corresponde. O sea, no me puede decir que yo deje libre una imputación cuando eso no me corresponde. O sea, si yo verifico que hay una afectación, lo único que puedo hacer es ordenar a la fiscalía que precise. Yo no puedo hacer otra cosa. Correcto. Sí. Ahora, usted ha hablado mucho y básicamente usted sustenta su solicitud en falta de elementos de convicción. Así, señor. Pero aquí no estamos en un análisis de falta de elementos de convicción. Cuando uno, y el acuerdo plenario también lo ha dicho, solicita una precisión de cargos, solo se debe limitar a lo que contiene la disposición de formalización. Así es. Entonces, si la disposición de formalización no está clara o contiene términos genéricos, imprecisos, vagos, ahí debe intervenir el juez, pero no para verificar la existencia de elementos de convicción. Entonces, ¿a qué se está refiriendo usted cuando no está corroborada? Señor magistrado, con mucho respeto. Básicamente también nos hemos basado como marco de esta audiencia, al comenzar mi alocución, en lo que dice el acuerdo plenario 1/2017, y hemos señalado el fundamento jurídico número 17, en el numeral cuarto y quinto, que dice elementos funcionales y estructurales. No estaría claro, señor juez, no estaría claro el rol que le atribuyen a mi patrocinado. Viéndolo de esa perspectiva, y el funcional también, ¿no? ¿Quién reparte los roles? Si estamos viendo además, señor juez, que la norma sustantiva precisa para delito de asociación ilícita que exista permanencia, y solamente el Ministerio Público nos trae 13 días de posible asociación. Ya esa es otra cosa, porque ya usted está diciendo, hay falta de precisión en cuanto a la estabilidad, al rol que habría participado. Ya, muy bien. Ya. Eso podría ser materia de análisis, ¿correcto? Así es, señor. Ya. Y ese acuerdo plenario que usted me invoca de la Sala Penal Nacional, correcto, que no es vinculante en principio. No es vinculante. Correcto. Ya. Yo lo puedo tomar en cuenta como que no. Señor juez, siempre le vincula, no, bueno, se le señaló por claro, es interpretativa, ¿no? Para carácter exactamente, interpretativo. exactamente, muy bien. Ya, entonces ya, usted ya está señalando algo más preciso, entonces. Y algo que justamente yo quería llegar a ese punto, porque ustedes señalan cómo puede haber una asociación ilícita de 13 días, porque según lo que usted señala y lo que se dice en la disposición de formalización, su patrocinado son los hechos que se le atribuirían, ¿no? Habrían ocurrido en diciembre del 2014. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Entonces, pero esa delimitación se da en el marco de una asociación más grande o solo la asociación es de él, porque lo que está diciendo es que fue captado, o sea, que se integró a la asociación en ese momento. Así es, señor juez. ¿Eso me permite, por favor? Señor juez, lo que la defensa, ha tratado de sostener es que mi patrocinado no reconoce, en este caso, a ningún liderazgo de ninguna organización criminal. Entonces, lo que básicamente solicitamos a su judicatura es que se note que si dice el Ministerio Público se habría concertado fechas antes de la firma, no ha precisado, señor juez,
como lo has escuchado. No llegamos al de colusión, estamos Correcto. en el de asociación. Asociación ilícita. Pero es que la imputación lo ha hecho copia y pega para ambos en la parte inicial, ¿no? Dice que casi que para ambos. Entonces, porque al asociarse, pues imagina que también conciertan, ¿no? Son delitos individuales, si bien. Sin embargo, en esos, la atribución directa del Ministerio Público es desde diciembre, desde 18 de diciembre hasta 31 de diciembre, que culmina su mandato. ¿Por qué? Porque también señala que no había sido público la licitación, ¿sí? En julio del 2014 se realiza la licitación pública nacional. Seguramente esta presunta organización habría verificado, como la información es pública, a entidades susceptibles. Podría haber sido, pero no se está demostrando, no se verifica justamente ese vínculo, ese rol de mi patrocinado, ¿no? Para la cual se pueda contemplar o recibir, señor juez. Muy bien. Y una última cuestión con respecto al delito de colusión, porque usted ha insistido mucho en un aspecto sobre la pericia contable. Sí. No hay pericia contable. No, es básicamente que el Ministerio Público en su imputación sí ha puesto los cheques girados, ¿no? Ya, Como por 8 eso ya. cheques. Uh-huh. Y con respecto a los cheques, lo que usted señala es que eso se habría realizado ya en la siguiente gestión, en Así la que es. ya no fue alcalde. Correcto, señor magistrado. ¿No? ¿Correcto? Así es. Y lo que me llama la atención es que usted en su escrito señala que en todo caso a su patrocinado solo le alcanzaría una imputación por colusión simple. Es que, señor magistrado, es un proceso que él conlleva, entonces el Ministerio Público para lograr la prisión preventiva, lo que ha hecho, creemos, es poner la asociación y ponerle colusión agravada y vincularlo sin que exista para ello un fundamento objetivo. ¿Ya? Mayormente cuando se desarrolla este tipo de evidencias, ¿no? En la administración pública, señor magistrado, la colusión puede ser materia de investigación, pero si le vas a agravar la situación de la persona sin poder demostrar mínimamente, como dice el Ministerio Público, todavía por la etapa, porque no vemos ni siquiera mínimamente una corroboración, entonces se afecta porque justamente él está ahorita una prisión preventiva, también por el tema de las penas. Entonces, eso es la discusión, señor magistrado. Claro, pero lo que yo le estoy preguntando no es eso. Lo que yo le estoy diciendo es que usted, en su escrito, acepta que en todo caso sería una colusión simple. No decimos tanto, señor magistrado, sino se Por lo podría que, seguir mire, investigando. Mira, acá incluso usted lo ha resaltado y en negritas. Por lo que solo le alcanzaría una imputación por colusión simple. Página 22 de su escrito. Sí, correcto, señor magistrado, claro, está leyendo el escrito. Sin embargo, en esta oralización, vamos a precisarlo. No es que estamos aceptando, ¿no? La defensa no acepta nada, sería una defensa, en todo caso, ilegal. Sino, señor magistrado, señalamos que si hablamos de imputación, más o menos aproximarse a la naturaleza objetiva del caso, no alcanzaría lo que estamos, y extensivamente estamos señalando por qué no, ¿no? Claro, es un exalcalde, podrían investigarlo de colusión simple, eso no está en discusión, señor magistrado, nada está probado todavía en este momento, sin embargo, no existe elementos como para agravarlo, y toda vez de que también se está sustentando de que ya no, en este caso, la defraudación se ha realizado con cheques girados fecha posterior a su cargo funcional. No, pero acá más que lo que esté probado, ¿no? Lo que interesa es el marco de imputación, ¿no? Así es. El marco de imputación es lo que se cuestiona. Si el marco de imputación es muy genérico, entonces corresponde la intervención del juez. Totalmente. Una última pregunta. Sí, en cuanto a la asociación ilícita, la imputación que hace la Fiscalía en general es que habría existido, porque acá estamos en condicional, acá no es nada probado, habría existido una asociación que se dedicaba a captar diversas obras a través de los alcaldes en diversos lugares del país, ¿correcto?
Esa es la imputación. Eso es lo que se puede verificar respecto a De la la asociación. de la asociación, de la disposición fiscal. Sin embargo, estoy individualizando, refería a mi defendido, que no le alcanzaría, señor magistrado. No No, pero, estamos, pero en sí la asociación sería esa, ¿cierto? claro, sí, En- está dentro, lo cual está- nosotros estamos tratando de que se especifique individualmente a cada Algo que acusado. puntualizar, señorita fiscal. Sí, efectivamente, respecto a la asociación ilícita, Puntual, por favor. sí, puntual, que nosotros no estamos imputando el delito de asociación ilícita al señor alcalde a partir de su incorporación, sino a partir de la creación de la asociación ilícita y la permanencia que tuvo en el transcurso del tiempo, que hemos indicado que inició sus actividades en 2012 y culminó el 2016, cuando se integró el señor Mendoza Chiorinti en diciembre del 2014 con la firma de los convenios de cooperación para ¿Qué ley defraudar al estaba Estado. vigente en ese momento? Efectivamente, sí. Justo eso no es el nuevo delito, no es el nuevo delito de organización criminal, sino nosotros tipificamos, subsumimos los hechos en el decreto legislativo 982 publicado el 22 de julio del 2007, cuyo texto era incluso mucho más simple para poder alcanzar la asociación. El 317 que Es una decía: simple asociación. el que forma parte de una organización de 2 o más personas destinadas a cometer delitos será reprimido con el solo hecho de ser miembro de Por la eso, misma. eso Y es claro. lo que postulamos La ley, nosotros. la ley que aplicable es esa, Es la la anterior. del 982. Claro, no es la que ha No del analizado el crimen señor organizado. abogado. Así es. Muy bien. Muy bien. Para resolver voy a verificar la disposición de formalización Sí. y también tener en cuenta, usted le ha rechazado el pedido, ¿cierto? Así es, nosotros La presentó su pedido, providencia nosotros estamos número- remitiéndonos a la disposición 72, pero rechazamos que haya una Mediante imputación la- imprecisa. Mediante la providencia 1640. Así es. Muy bien. Entonces, verificado y escuchado las partes, sus alegatos en esta audiencia, vamos a resolver por escrito y se le notificará oportunamente en sus correos electrónicos, en sus domicilios procesales. Muy bien, siendo las 9:58, se va a proceder a la presente estación de video por culminada la presente audiencia. Muy buenos días, gracias.